Bienvenidos al canal de Análisis Técnico de Street. Bueno, pues hemos tenido una semana, podríamos decir, con bastante volatilidad, provocado todo ello por esos estímulos que hemos visto en China y que han provocado que veamos fuertes subidas en Europa y también en Estados Unidos, aunque como venimos comentando durante toda la semana, estamos viendo quizás en Estados Unidos un poquito más de debilidad de la que podríamos ver en Europa, lo que hace que tengamos muchas dudas de si ya hemos roto el lateral que veníamos viendo y estamos preparados para continuar con la tendencia al alza. Lo veremos todo ello en la sección de los índices, pero en el vídeo de hoy tenemos muchísimas cosas que comentar. Vamos a ir pasito a pasito. Lo primero que vamos a hacer es daros mi opinión de lo que ahora mismo creo que estamos viviendo en los mercados, esa sensación que tengo ahora mismo y una frase que ha sido muy repetida durante toda la semana. Muchos canales de YouTube, canal de economía y de inversiones, y que quiero comentar con todos vosotros y que os daré mi opinión. ¿Qué más vamos a comentar? Pues bueno, como os venía diciendo también durante toda la semana, ya tengo preparada esa lista nueva de los análisis diarios después de vuestras votaciones de las acciones que queréis que incluyésemos. Así que también os voy a presentar esa lista que van a ser de 23 acciones que vamos a seguir a diario. Y también otra novedad, os voy a dar luego, vamos a decir que un bombazo que tenía bastantes ganas de compartirlo con todos vosotros y bueno, creo que ya ha llegado el momento de compartir con todos vosotros esta novedad, así que todos luego muy pero que muy atentos. ¿Qué veremos también? Pues vamos a ver todas las acciones que me habéis ido pidiendo durante toda la semana, que esta semana son unas cuantas. Veremos también como novedad esta semana, lo veníamos diciendo también, que íbamos a implementar una nueva sección dentro del vídeo del resumen semanal, donde íbamos a ver los datos económicos que quizás pueden llegar a mover los mercados la próxima semana. Y eso lo vamos ya a añadir esta semana al vídeo del resumen semanal. Además, lo queréis hacer esta semana porque los datos que tenemos la próxima semana van a ser totalmente claves, en mi opinión, para ver si conseguiremos ver esa ruptura clara al alza o quizás seguiremos notando esa debilidad en algunos índices. Y por último, pues también veremos esos datos interesantes que he sacado de Twitter esta semana y que como siempre, pues bueno, lo comentaremos y os daré mi opinión de ellos. Así que venga, porque el vídeo de hoy sí que sí va a ser muy interesante. Vamos al lío. Bueno, pues vamos a comenzar el vídeo tratando quizás esa sensación que tengo de lo que estamos viviendo ahora mismo en los mercados. Llevo esta semana y la semana anterior viendo muchos vídeos de estos canales de YouTube que considero que son muy buenos, que llevan gente muy especializada, que creo que sabe bastante de economía y de inversiones. Y es que me estoy cansando ya, bueno, me he cansado de escuchar repetir una y otra vez que esta vez va a ser diferente. ¿Por qué va a ser diferente esta vez? Porque los estímulos que están llegando de los bancos centrales siguen siendo muy altos. Seguimos viendo muchísima liquidez y eso va a hacer que la bolsa siga subiendo. Y es que además va a ser la única manera de refugiarnos de esa inflación que se va a seguir manteniendo por encima de la media, que sería lo esperado, ese 2%. Entonces la mejor forma de refugiarnos sería invirtiendo en renta variable y eso va a ser más gasolina para que sigamos viendo subidas. Eso lo comentábamos la semana pasada, que era un escenario que podríamos llegar a plantear. Pero también os daba las razones por las que pensaba que a lo mejor el escenario tercero que os planteaba la semana pasada era el que quizás tendría mayores probabilidades. Y ese tercer escenario cuadra muy bien con que esa frase de que esta vez será diferente, esta vez no sea diferente. ¿Por qué? Porque esa misma frase la hemos escuchado en anteriores recesiones económicas. Evidentemente, cuando estábamos en agosto, en septiembre de 2007, o cuando estábamos a lo mejor a finales del año 2000, pues nadie pensaba lo que iba a acabar sucediendo. Porque si la gente lo hubiese pensado, no hubiera sucedido, se hubieran protegido los inversores, no hubiera habido esa fiesta final y no hubieran provocado esa caída tan fuerte en los mercados. Y también en esos momentos se escuchaban esas frases de esta vez va a ser diferente. Siempre se piensa que esta vez va a ser diferente. ¿Por qué? Porque tenemos una sensación de euforia, porque vemos a los índices en máximos, porque todavía los datos económicos no son catastróficos. Huelen mal, pero no son catastróficos y eso hace que indirectamente pensemos que quizás esta vez va a ser diferente y va a seguir la fiesta en los mercados. Por lo tanto,
es lo que se está vendiendo ahora mismo, que esta vez va a ser diferente. Evidentemente, yo no voy a tener la palabra definitiva para saber si esto va a ser diferente o no va a ser diferente, pero es que es algo que ya hemos escuchado en repetidas ocasiones anteriormente, que iba a ser diferente, y luego al final no fue diferente. El problema de cuando va a llegar una recesión económica, una crisis económica, es que antes de que llegue, siempre pensamos, hay algo que aquí no me cuadra, pero bueno, la economía, ya sea por una razón o por otra, y las bolsas podrán seguir manteniéndose al alza. Cuando al final se destapa el pastel, los problemas que en un primer momento pensábamos que iban a ser los más preocupantes empiezan a ser problemas más pequeños y empiezan a hacer problemas más grandes que antes no habríamos tenido en cuenta. Cuando en el año 2007 teníamos quizás esa crisis financiera, esa crisis inmobiliaria en Estados Unidos, poca gente hablaba de ella y todo el mundo pensaba que no pasaba nada, que los pisos siempre iban a seguir subiendo y no iba a haber ningún problema. Pero al final, cuando se destapó todo, un problema que quizás estaba ahí porque decían, bueno, a lo mejor los pisos están un poco altos, pero va a seguir subiendo, no va a pasar nada. Pues luego al final, cuando se destapó el problema, lo que en principio parecía que iba a ser un problema de sobrevaloración de los pisos del inmobiliario se acabó convirtiendo en una crisis subprime de esas hipotecas que se estaban dando, que estaban totalmente podridas y que no se podrían devolver, y eso se contagió al sistema financiero, es decir, lo que parecía que era un problema localizado en un punto se extendió al resto. En el año 2000 vimos algo parecido, teníamos el boom de las .com y empezábamos a ver empresas que lo hacían muy bien, estaba muy localizado, porque muy localizado ese boom que estaba viendo en esas empresas del sector tecnológico relacionadas con el .com, y veíamos subidas muy fuertes, y cualquier empresa que se le cotizara estilo Terra veía subidas espectaculares, y es que iba a ser el futuro. Algo muy parecido ha pasado ahora con la inteligencia artificial. Evidentemente, esas empresas que en el año 2000 eran una punta de lanza de toda la subida que habíamos visto en los mercados, también podemos conocer el caso de Cisco en Estados Unidos, muchas de ellas con el paso del tiempo se han ido consolidando y la han venido haciendo muy bien. También tenemos el caso de Microsoft, fue una de las acciones también fueron punta de lanza esa subida, luego vino una caída muy fuerte y luego se consolidó, pero eso no implicó que no hubiese una caída muy fuerte. Ahora podemos estar en una situación bastante parecida con la inteligencia artificial. ¿Qué va a ser el futuro? Pues muy probablemente la inteligencia artificial sea el futuro, pero a lo mejor no como estamos pensando ahora mismo, sino que a lo mejor va a ser una revolución que ni siquiera nos estamos imaginando. Evidentemente, cuando estábamos en el año 2000 y se estaba hablando de las .com, nadie pensaba cómo iba a ser el negocio de las páginas web y el mercado digital que tenemos hoy en día, cuando se está invirtiendo en esas empresas. Estaban descontando quizás beneficios impresionantes, muy parecido a lo que está pasando ahora mismo con Nvidia. Y la verdad que Nvidia es una empresa que lo puede hacer muy bien en los próximos años, pero eso no va a implicar que esté descontando quizás beneficios que están muy por encima quizás de lo que al final se acabe representando. ¿Por qué? Porque las expectativas están muy altas, porque hay mucha euforia. Pero bueno, no nos vamos a desviar. Lo que quiero llegar con todo esto es que en anteriores crisis económicas, en anteriores recesiones, hemos tenido también el mismo discurso que estamos teniendo ahora mismo. En el 2000 era porque iba a ser el futuro el .com y eso no iba a caer nunca. En el año 2007 era porque el mercado inmobiliario era donde había que invertir, porque la vivienda nunca iba a caer, y esta vez iba a ser diferente, y eso estaba manteniendo a los mercados muy bien al alza, y al final acabó corrigiendo. Esta vez, pues bueno, va a ser diferente también porque hay muchísima liquidez en el mercado. Normalmente por la excusa que se pone, por la que esta vez va a ser diferente, es la que luego acaba provocando que no sea diferente. ¿Por qué? Porque cuando pincharon las .com cayó todo en bloque, no se libró nadie. Cuando cayó todo el sector inmobiliario en el año 2007, acaban cayendo todas las empresas igual, inmobiliaria, salud, tecnológica, bancaria, todos los sectores. Y ahora, si pincha la liquidez, hay que tener mucho cuidado, porque si lo que está manteniendo la subida actual, el relato del por qué se va a mantener la subida de las bolsas es esa liquidez, ya sabemos dónde debemos de poner el ojo. Si se mantiene de forma infinita, ya sabemos lo que nos espera, una inflación de nuevo galopante, y eso no fue bueno para las bolsas en el año 2022. Y si se frena esa liquidez para contener esa futura inflación, yo creo que es por donde van a acabar yendo los derroteros, quizás no hoy, ni mañana, ni pasado, ni dentro de un mes, ni dentro de dos, pero al final se puede acabar viendo que a lo mejor no es la solución seguir dopando a la economía, es cuando todo podrá pinchar. Así que, mi opinión,
Ya sabéis, os lo doy siempre. Creo que esta vez no será diferente. Bien, pues vamos a seguir con esos datos interesantes, esos gráficos que me han llamado la atención esta semana en Twitter y vamos a comentarlos. El primero de ellos, de Marta Escribano, nos trae este gráfico donde ella nos comenta que la eurozona se está encaminando hacia una contracción generalizada. ¿Por qué? Pues porque esta semana, como ya decíamos, durante la semana de los análisis diarios habían salido de los datos de los PMIs manufactureros y compuestos en Europa y estábamos viendo que eran muy negativos. Prácticamente todos ellos, bueno, del manufacturero prácticamente no, todos ellos se encontraban en zona contractiva. Ya lo saben, los PMIs cuando están por debajo de 50 indican que la situación económica no es positiva y nos podemos acercar a una recesión. El motor manufacturero de Europa, como ya todos sabréis, es Alemania. Fijaros en este gráfico. Alemania lleva desde el tercer trimestre de 2022 en zona contractiva. Y este mes el dato ha sido muy, pero que muy negativo. Lo normal, o lo que cualquier persona podría pensar después de ver estos datos que se han publicado, es que dijeran, bueno, pues la bolsa le tengo que meter un castañazo de la leche. Pues no, pues la bolsa ha metido un subidón de la leche. Y el DAX, el principal índice alemán, se ha ido de nuevo a máximos históricos. Y la gente pensará, esto no tiene sentido. Sí, sí, tiene muchísimo sentido. ¿Por qué? Porque hay muchísimo optimismo ahora en la economía. Y como hay tanto optimismo, no escuchamos los datos negativos y los positivos, a poco positivo que sean, les ensalzamos mucho más. Y por eso se ha dado una mayor importancia quizás a todos esos estímulos que han venido de China, que a quizás estos gráficos que nos están marcando que la economía en Alemania, que el sector manufacturero está claramente acercándose a una zona totalmente recesiva. Por lo tanto, mientras la sensación del mercado no cambie, siga siendo optimista y sigamos pensando que esto va a seguir subiendo, no va a cambiar. Es que es así. En 2022 era todo lo contrario. Entre la gente estaba pensando que nos acercábamos ya a una recesión económica y que iba a venir lo peor, aunque los datos quizás no acompañaban a ello. Lo peor que teníamos era la inflación, pero los datos que estaban relacionados con materia económica pura, es decir, de crecimiento, tampoco le estaban haciendo tan mal. Fijaros en 2022, todavía teníamos los PMIs al principio por encima de zona de 50, ya habíamos visto en el tercer trimestre cómo se acercaba a 50, y aún así la sensación de los inversores era negativa. A cualquier dato negativo que salía, ¡pum!, corrección impresionante. Y si salía un dato positivo, no le hacíamos ni caso, seguíamos cayendo, hasta que la sensación volvió a cambiar. Pues ahora pasa exactamente lo mismo del lado contrario. El problema es que cuando te alejas tanto de la situación real, luego cuando te quieres ir hacia esa media o hacia esa situación real, puede que estés muy lejos. A lo mejor te llevas algún que otro disgusto. Vamos con el siguiente de los datos que vamos a ver, o gráficos. Fijaros cómo venimos comentando en las últimas semanas que se estaba produciendo esa desinversión de la curva que normalmente lo que había anticipado es que vamos a entrar en una recesión económica. Pero bueno, esta vez, como va a ser diferente, pues lo podríamos obviar. Fijaros cómo lo que también comentábamos es que se había producido en algunas ocasiones una desinversión en falso y luego volvía a invertirse. Pero lo que estamos viendo ya es que la desinversión pues parece totalmente clara. Veremos a ver si esta vez, por primera vez en la historia, se produce esa clara desinversión de la curva y no acabamos viendo una recesión económica y las bolsas se mantienen al alza. Vamos con el siguiente de los datos. Fijaros, lo que nos están diciendo es que la deuda en Francia, comparada con la deuda española, pues bueno, ahora la deuda francesa se paga más que la deuda española, porque aparentemente Francia está peor económicamente que España. Entonces, como se consideraría que tiene un mayor riesgo la deuda de Francia, se paga un mayor interés que la deuda española. De hecho, ahora también está escuchando esta semana que España es el principal motor de la economía europea. Pues bueno, a ver, no nos engañemos, ¿vale? No nos engañemos. Siempre cuando la situación va hacia mejor y se vuelve optimista, en principio vemos una recuperación en los países más fuertes, en Alemania, Francia, y en España nos cuesta un poquito más recuperarnos económicamente, o si no, echar la vista atrás a la anterior crisis económica. Pero también cuando la situación se empieza a complicar, primero se empieza a complicar en Alemania
en Francia y posteriormente empezamos a ver los problemas en España. Si no, fijaros en este gráfico, el pico de la deuda en Francia llegó en el año 2008. Fijaros lo que pasó en España en los siguientes 4 años. La peor sensación económica que se tuvo en España llegó alrededor del año 2012, 2015. En esos 3 años la situación era pésima en España económicamente para las familias. ¿Por qué? Porque llegó más tarde y en otros países ya estaban saliendo de ese problema. Por lo tanto, este gráfico lo que nos está representando es que la situación en Francia, su deuda, se está pagando más respecto a la española porque la situación económica a lo mejor en Francia está yendo un poquito mal y lo que debemos sacar en conclusión es que nosotros acabaremos yendo detrás antes o después. Todo ello provocado principalmente por el gran peso en el sector servicios, que quizás es el que se empieza a empeorar una vez que se ha deteriorado el sector manufacturero, donde tiene un mayor peso Francia y Alemania. Vamos con el siguiente de los gráficos, que es de Diego Puertas. Esto es muy curioso. Fijaros lo que dice. Ahora, más de 2 años más tarde, 2 años y medio más tarde, revisan los datos del PIB, del crecimiento del PIB en 2022 y nos dicen que en 2022 no hubo recesión. Que en principio parecía que había una recesión pequeñita, una recesión técnica. Se considera que hay una recesión técnica cuando 2 trimestres consecutivos vemos al PIB en negativo. Pues bueno, ahora lo han revisado y en el segundo trimestre, creo que es, pues lo han revisado y ahora estaría por encima del 0%, un crecimiento del 0,3%. Entonces ya no hubo recesión técnica. Pues bueno, esta es la misma película de siempre. Esto ya lo habíamos visto también en el año 2020, el año 2021. Con esas revisiones donde se pensaba, sobre todo al principio del año 2020, que la economía estaba muy mal, nos vendieron unos estímulos muy fuertes económicamente para salvar la economía y ahora cuando han echado la vista atrás dicen, bueno, pues a lo mejor no estábamos tan mal, a lo mejor esos estímulos no eran necesarios. Pues bueno, ya han hecho los estímulos, provocaron lo que provocaron, esa inflación que se acercó al 10% en Estados Unidos y luego, pues bueno, seguiremos dando patadas hacia adelante. Y vamos con el último de los gráficos. Fijaros lo que tenemos aquí. Este gráfico es el que representa la subida tan fuerte que hemos visto especialmente esta semana en Europa. Fijaros lo que dice. La última vez que en China vimos una subida del 12% fue hace 16 años, en 2008. Y ha entrado muchísimo dinero, ha entrado el optimismo en China y esto ha provocado subidas muy fuertes. Un breve comentario de la situación en China de la bolsa. Cuando vemos este tipo de cosas, lo único que se está haciendo de notar es que la situación es muy mala y que se están metiendo estímulos muy fuertes para intentar salvar a la economía. Es decir, en un primer momento somos muy optimistas porque vemos que nos vamos a salvar, pero tenemos que ir viendo con el paso del tiempo si esos estímulos de verdad están reactivando la economía, porque lo que se ha hecho esta semana es poner las expectativas de nuevo muy altas, con esa subida tan fuerte y con que ya se va a recuperar la economía china. Si en los siguientes trimestres empezamos a ver que esto no recupera, ojito, porque la caída también puede ser muy fuerte. Pero sí que es verdad que cuando empezamos a ver esto, nos podemos estar acercando a ese suelo en los mercados, en este caso del mercado chino. Así que bueno, quizás la situación contraria que estamos viendo ahora mismo en Europa y en Estados Unidos cuando se habla de esas bajadas de los tipos de interés. Baja los tipos de interés, somos súper optimistas, pero lo que está haciéndonos notar esa bajada de los tipos de interés es que ya no estamos tan bien y que a lo mejor tienen que empezar a bajar los tipos de interés porque la economía se está enfriando. Evidentemente, esto no lo puede decir ni Powell ni Lagarde, porque si lo dicen, pues crean un pesimismo en el mercado, que esa sensación que decíamos antes que tiene optimista los inversores viraría hacia el lado opuesto y eso podría acabar contagiando a los mercados a una nueva tendencia bajista. Mientras más alarguen el relato y más excusas pongan por esa bajada de tipos, más puede seguir manteniéndose la fiesta. Y bien, vamos ya con la primera novedad que traemos esta semana, esos vídeos del resumen semanal. Lo que vamos a hacer es comentar esos datos importantes en materia económica que vamos a ver la próxima semana y tenerles en cuenta porque cuando llegan esos datos a lo mejor es cuando se producen movimientos importantes en los mercados. He creado un filtro para que me salgan datos que quizás son más relevantes, pero no vamos a comentar todos ellos. Hay algunos que van a ser más importantes que otros, que vamos a ser o van a ser en los que vamos a poner el ojo. Vamos con la primera sesión de la semana en la que vamos a cerrar el mes. Muy importante para ver esos cierres mensuales que tenemos. Pues fijaros que puede parecer que lo más importante es la comparecencia de Lagarde y las declaraciones de Powell, pero
normalmente cuando lo hemos visto esta semana también, tenían declaraciones los dos y luego cuando se salen un poquito del típico discurso obligatorio que tienen que dar en materia de sus políticas monetarias, por una reunión de la FED o del Banco Central Europeo, se callan la boca, es que no quieren entrar en polémicas. Por lo tanto, no le daría mayor importancia a estas dos declaraciones. A lo que sí que le daría importancia son a los datos del IPC en Alemania. ¿Por qué? Porque ya esta semana lo estamos viendo, lo hemos visto, esos datos nuevos que han salido de los PCs en Estados Unidos, el IPC también en Europa, sería un dato, y se está viendo que esos datos están por debajo de lo esperado. Eso choca mucho con la teoría que hay ahora de que se va a mantener alta la inflación y que quizás eso va a hacer que las bolsas sigan subiendo. Y además, si vemos que los datos de los IPC empiezan a ser bastante negativos, eso lo que nos va a hacer ver es que a lo mejor nos vamos a una recesión económica, porque solo cuando vemos recesiones económicas es cuando vemos datos deflacionarios del IPC. Por lo tanto, ahí debemos de poner el ojo a las 2 de la tarde en Alemania. Vamos a la sesión del martes. Aquí empieza ya a entrar un poquito más la fiesta. Como decíamos, esta semana hemos conocido los datos de los PMIs manufactureros en Europa. Eran la previsión del dato que va a salir esta semana. Fijaros cómo todos estos datos van a ser la primera hora de la sesión del martes, con la primera vela mensual del mes de marzo. Y fijaros cómo todos ellos, la previsión, que es esta columna de aquí, pues es por debajo de 50, es decir, en zona recesiva. Los importantes van a ser el de Francia, el de Alemania y el que veamos en Europa. Esta semana el dato, las bolsas no le han hecho absolutamente ni caso. Probablemente se mantenga, lo normal es que se mantengan esa previsión que han dado la semana pasada, por lo tanto, vamos a ver, porque si se mantienen en este punto, a lo mejor esta semana ya lo recogen los mercados, las bolsas, como un dato negativo, porque ya es el dato definitivo, pero como decimos la semana pasada, no le hicieron absolutamente ni caso. También tenemos datos del IPC, fijaros, a las 11 de la mañana, el martes, en Europa, importantes, por lo que acabamos de comentar, y luego a las 4 menos cuarto de la tarde, dato muy importante, PMI manufacturero en Estados Unidos, fijaros. El anterior fue 47,9, la previsión que se tiene ahora 47. Seguimos hacia abajo. La sensación que se tiene ahora mismo es que sí, es verdad, el sector manufacturero lo está pasando mal, estamos ya acercándonos a esa zona recesiva, estamos en ella, pero está aguantando muy bien el PMI de servicios en Estados Unidos. Entonces, como el peso que está teniendo el sector servicios últimamente, en los últimos años, ha aumentado mucho en la economía respecto al manufacturero, pues se considera, yo creo que lo que está considerando el mercado es que hasta que no se deteriore de forma importante el PMI de servicios, pues bueno, podemos seguir ahí manteniendo poco a poco. Pero tenemos más datos muy importantes en la sesión del martes. La sesión del martes va a ser totalmente clave. Este de aquí que tenemos, el índice del ISM del empleo del sector manufacturero. ¿Por qué es tan importante? Fijaros, si pinchamos en él, podemos ver cómo en la sesión del 1 de agosto fue muy bajo, muy por debajo de lo esperado. Y eso es lo que ya empezó a provocar bastantes nervios en la economía de Estados Unidos. Y ahí es cuando salieron algún miembro de la FED. Día siguiente, cuando la bolsa se derrumbaba, veíamos las últimas caídas hasta el 6 de agosto, diciendo, no os preocupéis, lo vamos a salvar, vamos a bajar la economía a 50 puntos básicos. Por lo tanto, debemos de poner el ojo ahí. Porque si ese dato es muy negativo, puede provocar de nuevo que se empiece a tensionar el mercado. Y al contrario, porque si estos datos que estamos comentando empiezan a ser más positivos, esos miedos se olvidan y tendríamos vía libre para romper esos máximos históricos que estamos viendo en esos movimientos laterales y continuar la fiesta. También datos importantes donde tenemos que poner el ojo a las 4 de la tarde, el martes. Tenemos esas encuestas de las ofertas de empleo de los JOLTS en Estados Unidos. Fijaros la tendencia que tiene, las ofertas de empleo. A ver si carga el gráfico, fijaros, decreciente totalmente. ¿Sigue habiendo ofertas de empleo? Sí, sigue habiendo ofertas de empleo, pero la tendencia es clara en los últimos meses. Por lo tanto, pues bueno, veremos a ver. Vamos con el siguiente de los días. Ya bueno, tenemos la GPD Now de la Fed de Atlanta, que bueno, hay veces que a ese es muy negativo, pues puede provocar algo, pero tampoco le daría mayor importancia. Vámonos al miércoles. Quizás la variación del empleo en España pues puede ser importante a nivel español, pero yo creo que a nivel Europa pues yo creo que da un poquito igual lo que esté pasando en España. Sí tenemos datos de desempleo también, tasas de desempleo en Europa, fijaros, a las 11 de la mañana,
y poquito más. Podemos destacar el miércoles, tenemos el cambio del empleo no agrícola también, datos del empleo, a ver qué tal salen esos datos, que van a ir en acorde a lo que veíamos a lo mejor en la sesión del martes, todo relacionado es lo mismo, pero la clave del empleo quizás va a llegar de cara al final de la semana. El jueves, ¿qué tenemos? Pues bueno, yo creo que aquí debemos poner el ojo también en los PMIs en Japón, del sector servicios. ¿Por qué? Por lo mismo que decíamos antes, Japón está siendo, creo que esta vez muy importante para coger como referencia de lo que luego acaba haciendo en Europa. Lo hemos visto también estas últimas semanas, evidentemente. Fue muy curioso lo que pasó en la sesión del viernes en Japón, porque luego lo vamos a ver en los índices. Acabó el Nikkei con una subida impresionante, pero cerró el Nikkei, salió una noticia, bueno, los resultados de unas elecciones que han hecho, no sé lo que era exactamente, la verdad, pero lo que me quedo del gráfico es que todo lo que había subido lo perdió en media hora. No sé si iba a caer un 5% en media hora, por lo tanto, fijaros que también está habiendo alguna que otra cosilla en Japón que debemos prestarle atención. ¿Qué tenemos el jueves? Pues fijaros, los PMIs de servicios, los que estamos diciendo que quizás se está manteniendo un poquito mejor, se acercan a esa zona de 50, las previsiones, y mientras sigamos ahí, pues bueno, podemos pensar que simplemente se está enfriando un poquito la economía, pero seguiremos manteniéndonos al alza. Hay que prestarles mucha atención entre las 10 menos 10 y las 10 de la mañana en Europa. Y como os decía antes, creo que los datos más importantes en materia de empleo y quizás también datos económicos en general les tenemos de cara a la última parte, en la sesión del jueves y del viernes en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque llegan esas peticiones de subsidio por desempleo que vemos todos los jueves. También tenemos los PMIs de servicios, el índice ISM del empleo no manufacturero. Fijaros que este dato no ha sido tan negativo en los últimos meses y mientras esto siga así puede ser de nuevo aire para la economía, pero debemos de prestarles bastante atención de nuevo. Y ya en la sesión del viernes es cuando tendremos, yo creo, el dato, en mi opinión, más importante de esta semana y va a estar en Estados Unidos. Tenemos las nóminas no agrícolas, tenemos también la tasa de desempleo. Aquí este es el dato que yo creo que debemos de prestar mayor atención ahora mismo. ¿Por qué? Porque en agosto, cuando vimos las caídas, fijaros, esto fue el dato del 2 de agosto. Justo antes de ver ese suelo en los mercados, vimos un repunte muy importante. Se mantuvo la tasa de desempleo bastante por encima de lo esperado. Y eso provocó esas caídas tan fuertes. ¿Qué pasó? Que en el mes del siguiente dato que salió, fijaros, a principios de septiembre, el dato parece que se volvió a estabilizar un poco, no cambió la tendencia. El anterior mes había sido un 4,3 y luego un 4,2. Que si vemos el dato exacto, vemos que hay esa variación por el redondeo, pero no quedó tan alejado un dato del otro. Entonces, si este mes de nuevo volvemos a ver ese dato del 4,3, puede ser bastante negativo de nuevo. Por lo tanto, vamos a ponerle el ojo ahí, ¿vale? ¿Que sale el 4,2? Pues bueno, yo creo que ni fu ni fa. Y si sale el 4,1 por debajo de ese 4,2, igual puede provocar que veamos subidas importantes en las bolsas. Pero yo creo que aquí va a estar la clave. En esa tasa de desempleo a las 2:30 de la tarde, hora europea, en la sesión del viernes y poquito más. Veremos a ver esos datos, a ver cómo acaban saliendo y los iremos comentando en los análisis diarios durante toda la semana. Se ve algún dato interesante y que ha provocado algún movimiento importante también en los mercados. Bueno, pues antes de comenzar ya con esos análisis de los índices y de vuestras acciones y de ver también cuál es la lista de acciones que vamos a tener en los análisis diarios, os voy a comentar eso que tenía tantas ganas de comentaros, que me llevo callando con ganas de contarlo a todos vosotros durante los últimos meses, y es que estoy preparando un curso de Pro Real Time. Y muchos diréis, ¿por qué ahora un curso de Pro Real Time? Pues bien, como ya habréis visto en los últimos meses, cuando hacemos los análisis diarios, lo hacemos desde la versión web y os comento a todos vosotros que los que queráis os podéis registrar de forma gratuita en la versión web de Pro Real Time. Yo he hablado con Pro Real Time y estamos recogiendo esos datos de gente que se está registrando nueva en la plataforma, la versión web, y la verdad que los datos son bastante interesantes y llegamos a una conclusión.
cuando lo comenté con la gente de Pro Real Time. Y es que a lo mejor muchas de estas personas estarían interesadas quizás en hacer un curso de Pro Real Time que fuera totalmente básico para empezar desde cero y que quizás les ahorrase muchísimo tiempo para estar ahí toqueteando, a ver para qué es esto, a ver para qué es lo otro, cómo hago una lista, cómo pongo un indicador, cómo preparo esto, cómo lo configuro a mi gusto, cómo lo hago exactamente como yo quiero. Entonces dije, vale, pues nos vamos a poner con ello y vamos a hacer un curso de Pro Real Time básico. Y quede claro, para las personas que están empezando con Pro Real Time, si lleváis ya unos cuantos años utilizando Pro Real Time, la versión web, la plataforma, y lo sabéis utilizar perfectamente, pues evidentemente este curso no va a ser para vosotros, va a ir encaminado a todos aquellos que están comenzando con la plataforma o que quizás, bueno, la plataforma no, la versión web, porque el curso va a ser de la versión web y que quizás, pues bueno, a lo mejor no tienen tanta facilidad a la hora de utilizar esa versión web, o a lo mejor les cuesta alguna cosilla y quieren aprender un poquito más, o todos aquellos, como decíamos, que se acaban de registrar y en ese curso, en unas horas, van a aprender perfectamente a utilizarla y a analizar los gráficos tal cual les estamos haciendo nosotros a diario y también en los vídeos del resumen semanal. Así que bueno, como decía, estoy preparando el vídeo, me quedan los últimos flecos, o no los últimos flecos, porque se está haciendo largo la grabación. Creo que me he empeñado bastante en hacerlo todo bastante claro y que os pueda ayudar perfectamente a saberla utilizar. Y la previsión es que este curso lo ponga a la venta en el mes de noviembre. Pero bueno, ya os iré comentando las próximas semanas a ver cómo vamos avanzando y la fecha definitiva en la que saldrá este curso. Así que todos aquellos que estéis interesados en ver este curso, pues que sepáis que ya dentro de poquito saldrá a la luz. Y antes de comenzar ya con el análisis de los índices y meternos al barro, cada vez tardamos más tiempo en empezar a analizar las acciones, os voy a presentar esas nuevas 23 acciones que van a formar parte de la lista de los análisis diarios. Lo primero, ¿en qué me he basado para elegir estas acciones? Pues voy a ser totalmente sincero. Hay acciones que tienen que estar en el canal y que tenemos que analizar por dos sencillas razones. La primera, pues porque son las acciones que yo veo que más gente quiere ver, y aunque a lo mejor no sean las que me habéis pedido, pero son las acciones que cuando publico un vídeo pues tienen más visualizaciones. Eso significa que son las que más interés causan. Entonces ha habido un grupo de acciones que las he tenido que incluir por esa sencilla razón. Lo importante es que el canal se siga manteniendo. Aparte de ello, también intentar meter las acciones que vosotros también queráis. Así que bueno, esa es la sencilla razón, las dos sencillas razones que las ve mucha gente y que la idea es que se mantenga el canal, por las que he añadido muchas acciones de las que solemos analizar a diario. El Santander, IAG, Solaria, Telefónica, son acciones que sé que os gustan bastantes y que tenemos que seguir analizando. También pues he cogido otras acciones que también he visto, quizás que me habéis preguntado bastante por ellas, que son acciones que me pedís en los vídeos del resumen semanal. Os he hecho preguntas a todos aquellos que sois miembros del canal a ver qué acciones queríais que se incluyesen, y aquí me hizo un clic el cerebro, porque mi idea era meter a lo mejor esas 8 o 10 acciones que tienen que estar porque funcionan muy bien en el canal, y luego el resto de acciones pues también meter acciones vuestras. Pero algunos, sí es verdad que me habéis dicho alguna acción, pero había varios que me estabais comentando que preferís tener una lista dinámica de acciones y según esté el mercado ir cambiándolas, y es lo que vamos a hacer. Esta lista se va a ir actualizando, es decir, tenemos aquí una lista de 23 acciones, pero no va a ser una lista cerrada. Si mañana empezamos a ver que tal acción empieza a hacer un movimiento interesante o que se está hablando bastante de ella, la vamos a añadir también. Por lo tanto, también me he quedado con eso que me habéis comentado y que me ha parecido también bastante interesante. ¿Por qué? Porque hay momentos en el mercado de la economía que hay un sector que funciona mejor que otro. El sector financiero ha sido brutal, como lo ha hecho en el último año, año y medio, y por lo tanto le hemos puesto ahí el ojo también. Otras acciones también que han empezado muy bien, otras acciones que también del lado contrario, que llamaban bastante la atención porque tenían una clara tendencia bajista y habíamos rebotes importantes como OHL, como Solaria, es decir, acciones también que han llamado bastante la atención. Repsol, que ha roto esa tendencia alcista tan clara, es decir, acciones que vemos movimientos interesantes. Y por último, como novedad también la lista de los análisis diarios, hemos añadido 8 acciones que no son españolas. Las 8, de hecho, del mercado americano. ¿Qué he hecho aquí? Pues bueno, he elegido 15 acciones del mercado americano de gran capitalización y alguna también que me habíais dicho vosotros que os interesaba, y
elegí 15 acciones, creo que eran, ¿no? 15 y 16, ahora no sé. Y os ponía una encuesta a todos aquellos que sois miembros del canal para que votarais dentro de esas 15 acciones las 8 que queríais que estuviesen dentro. Entonces he recogido esos datos y las 8 más votadas han sido Nvidia, Apple, Amazon, Tesla, Microsoft, Alphabet, AMD y Nike. Por lo tanto, estarán dentro también del canal. Así que bueno, estas son las 23 acciones que podéis ver que van a ser la novedad en todos esos análisis diarios. Así que bueno, muchas gracias a todos los que habéis participado en elegir estas 23 acciones y las veremos, como decimos, a diario. Bueno, pues vamos ya con el barro, vamos a meternos ahí, vamos a ponernos las botas de barro y nos vamos a meter ya con análisis de los índices. Vamos a comenzar por el IBEX 35. Fijaros la subida tan fuerte que vimos en la sesión del jueves, una subida del 1,36%. Y en la sesión del jueves, la sesión del viernes, perdón, no vimos una subida mucho más fuerte, pero lo positivo es que se mantuvo en esa parte alta. Y fijaros cómo el volumen creció, algo que no veíamos desde hace unas cuantas semanas. Y el volumen se ha vuelto a incrementar. Sí, ahora que no es un volumen para tirar cohetes, pero comparado con lo que estamos viendo en los últimos meses, las últimas semanas, pero la verdad que parece bastante. Por lo tanto, ahora, pues bueno, sí que es verdad que la última parte de Estados Unidos, como vamos a ver ahora, se notó un poquito de debilidad. Eso puede provocar que en Europa quizás la apertura del lunes, pues a lo mejor no sea muy positiva. Así que vamos a ver, porque yo creo que podemos estar aquí con la clave ahora mismo, los 11.850 puntos, que es donde tenemos ese gap que dejó en la sesión del jueves. Si vemos que simplemente corrige hasta el gap, se apoya también la media de 6 sesiones y a partir de ahí se mantiene, repunta de nuevo, podemos seguir con ese rally que estamos viendo en las últimas semanas. Si perfora esa zona, pues no descartaría activar quizás el objetivo. Vamos a ponerlo bien. En esa zona de los 11.480, 11.450, que es donde teníamos el techo anterior de todo este movimiento lateral, que es una zona que normalmente deberíamos haber consolidado como soporte, pero fijaros la subida. De hecho, quizás esta semana al principio notábamos un poquito de debilidad, pero mantuvo la subida. Y ahí quizás es cuando tendríamos que haber visto esa vuelta para consolidar como soporte ese antiguo techo y mantener la subida. Pero la verticalidad ha sido impresionante esta semana. Si vemos el gráfico semanal, pues fijaros, estamos dando continuidad a esa divergencia en el gráfico. No se ha roto esa divergencia. De hecho, fijaros cómo la directriz alcista la está manteniendo perfectamente y ahora mismo estaríamos en el techo. Es decir, lo normal es que a partir de ahí quizás vemos una pequeña corrección. Por eso esa idea de quizás acabar volviendo a la zona de los 11.450. Si nos fijamos también, fijaros, para que veáis la comparación. Vámonos al año 2007, 2008, cuando se empezó a desencadenar esa caída tan fuerte. Fijaros cómo también habíamos visto una clara directriz alcista en los índices, fijaros marcando nuevos máximos, y a la vez el RSI teníamos una clara divergencia. En la última subida el RSI no llegó a la zona de 70, se quedó en 66, y a partir de ahí estuvo unas cuantas semanas titubeando en esa parte alta y comenzó la caída. Anteriormente habíamos visto una corrección importante, hasta, fijaros, la media de 70. Justo ahí es cuando se bajaron los tipos de interés, seguimos ese rally a máximos. Ahora, pues bueno, hay veces que las comparaciones pueden llegar a ser odiosas, pero vimos una caída muy fuerte, llegamos hasta la media de 70 y a principios de agosto se anunció que la bajada probablemente fuera de 50 puntos básicos y vimos un rally de nuevo. Y fijaros, de hecho, como el RSI también ahora mismo está en 66,89 a cierre semanal. Por lo tanto, pues bueno, comparaciones, simplemente comparaciones. Vamos a ver el mensual. Vamos a ponerlo así para que lo veamos mejor. Y de momento, si viésemos el cierre que estamos viendo ahora, pues habríamos roto la divergencia que teníamos anteriormente. Y eso sería muy positivo. Positivo en el sentido de que podríamos ver una caída, pero nos quedaría fuerza para seguir manteniéndonos al alza, incluso buscar los máximos que estamos viendo ahora si vemos esa corrección. Vamos con el DAX. Vamos al gráfico diario, seguimos teniendo esa divergencia, no la hemos roto con la subida de esta semana, así que es verdad que hemos marcado un nuevo máximo creciente en el RSI respecto al que veíamos el 19 de septiembre, y eso es una señal positiva para pensar que esa divergencia se puede acabar rompiendo, pero
desde el máximo que veíamos el 2 de septiembre no se ha roto. Estaba el RSI en 69,31 y ahora está en 68,81. La subida del DAX ha sido brutal. Y hay que prestar atención a este gap. Este gap que coincide con la antigua zona de resistencia. ¿Vale? Entonces, en caso de una corrección, si se mantiene ahí, pues no pasaría nada. Podríamos seguir con el impulso, una corrección sana. El problema estaría en perforar esa zona, donde ya nos tendríamos que ir a buscar la media de 70. Y probar que de nuevo está actuando como soporte y que puede mantener la tendencia alcista. Si la perfora, ojito, porque esto que habríamos visto aquí sería una ruptura en falso. Y eso sería mala señal. Vamos con el semanal. Fijaros, también seguimos dando continuidad a la divergencia, pero al igual que veíamos en el diario, parece que hemos roto ya la estructura bajista de máximos decrecientes en el RSI y eso es positivo, pero seguimos viendo divergencia. Positivo también el MAC, parece que esta semana está dando señal de compra. Vamos a ver si se mantiene esta próxima semana. En el mensual, pues fijaros, claramente esa divergencia posible se estaría rompiendo, 69,80 y 68,62. Para ello necesitamos esta semana seguir manteniéndonos en la sesión del lunes, donde estamos ahora mismo, o no ver una corrección muy fuerte. Vámonos ya al otro lado del charco. Vamos a ver esa debilidad que notamos al final de la semana. Fijaros la vela que dejó la sesión del viernes, muy fea. No me gusta este tipo de velas. Parece que estamos rompiendo el movimiento lateral que veíamos desde la sesión del 19 de septiembre y fijaros, ataque en falso. Tocamos la banda superior de Bollinger y corregimos con fuerza y cerramos con la subida del 0,33% después de haber estado subiendo casi un 1%, es decir, debilidad. ¿Qué nos marca esto? Que podemos ver una posible corrección. Simplemente una corrección, nada más preocupante. ¿Dónde podríamos poner el suelo? Pues bueno, en principio tenemos aquí un soporte, los 41.859, y luego ya a partir de esta zona quizá nos tendríamos que buscar los 41.200, que es donde estaba el techo que veíamos desde julio, y donde podríamos comprobar a ciencia cierta si podemos continuar con la tendencia alcista, porque si no, esto sería una ruptura en falso. Vamos con el semanal. También divergencias. Como podéis ver, aún viendo la subida que estamos viendo, no se han roto esas divergencias, no se han roto esos miedos que nos vienen marcando los gráficos en los últimos meses. Seguimos viendo claras divergencias. Quizás si el cierre de la semana hubiese sido bastante positivo, hubiéramos conseguido romper la divergencia, porque se ha quedado muy cerquita, 67,07 y aquí estábamos en 67,90. Si hubiéramos cerrado en máximos, aparte de ser una señal de fortaleza en el gráfico diario, nos habría marcado que quizás estamos a punto de romper esa divergencia y que podemos seguir manteniendo una alza. Pero eso no se ha dado. Y en el mensual, pues fijaros, aquí sí que sí hemos roto la divergencia. Ya la rompimos el mes pasado, 66,81, aquí estamos en 65,70 y este mes, pues bueno, está dando continuidad a esa subida. El problema, pues bueno, que necesitamos cerrar en máximos para dar mayor claridad a la subida, porque si en la sesión del lunes seguimos viendo una corrección, puede acabar provocando una vela de indecisión en el mensual, y eso yo creo que no sería positivo si estamos viendo que ahora mismo el RSI no llega a la zona de 70, es decir, ya no tendría tanta fuerza como veíamos anteriormente. Y vamos con el último, no, todavía nos queda el SP500, vamos a ver el Nasdaq. Fijaros, lo decíamos la semana pasada, hemos superado la media de 70, estamos por encima de ella. Si continúa el impulso, ¿dónde está el objetivo? En este gap de aquí. La sesión del jueves, abrimos justamente en ese gap y comenzó a corregir. Quizás es el índice que mayor debilidad hemos encontrado esta semana al final de ella. Fijaros, el jueves, debe ganar 1,53, pasamos a cerrar 0,72 y el viernes, pues fijaros que acabó perdiendo un 0,5, es decir, prácticamente acabamos perdiendo todo lo ganado en la primera parte de la sesión del jueves. Parece que ha cumplido ese objetivo y ahora toca la corrección. Una corrección en la que no habría que descartar irnos a buscar la media de 70, alrededor de los 19.280. Si la consolida como soporte, daría pie a seguir manteniendo la tendencia alcista. Y si la rompe, pues deberíamos seguir pensando que estamos atrapados en este movimiento lateral. En el SP500, en el Nasdaq, no hemos conseguido todavía alcanzar nuevos máximos históricos respecto a lo que veíamos en julio. Vamos a ver también el semanal. Fijaros, la vela que ha dejado,
puede ser una vela quizás de agotamiento de la subida que ya hemos viendo en las últimas semanas, donde podría anunciar como mínimo una pequeña corrección. Y en el mensual, pues fijaros, tenemos divergencia todavía. A puntito de romperse, 71.34 y aquí estamos 71.53. Si el lunes cierra el mes en máximos, probablemente se rompa y sería muy positivo. Pero si no consigue cerrar en máximos, es probable que tengamos esa divergencia. Pero como decíamos la semana pasada, es muy tímida, ¿vale? Me fío más de lo que vemos en el diario y en el semanal que de esta divergencia en el mensual. Y en el SP500, pues fijaros, vuelta a máximos históricos y hemos estado dando la turra durante toda la semana con este movimiento lateral de aquí. Y decíamos, con lo que hemos visto en la sesión del jueves ya podemos pensar que se ha roto ese movimiento lateral. Y yo decía que no. No lo veo claro. ¿Por qué no lo veo claro? Porque veíamos que hay acciones que son las principales acciones que tienen más fuerza en el SP500 que no estaban tirando. Y además, pues estaba dejando bastantes dudas. Y decíamos que podríamos ver un apoyo a la zona de 5.670, que es donde teníamos el suelo de ese movimiento lateral, por aquí. Y no lo hemos visto. Es decir, yo creo que necesitamos ver algo así. Apoyarnos aquí y a partir de ahí repuntar. Si luego superamos esta zona, ahí ya tenemos la confirmación de la ruptura alza. De momento, pienso que seguimos atrapados. De hecho, la debilidad que entró en la última parte de la sesión en el SP500 hace notar que todavía no está clara la ruptura, porque si no hubiéramos intentado cerrar la sesión al alza porque tendríamos mucha fuerza. En el semanal, pues seguimos con esa divergencia. Vela que veremos a ver, pero nos está marcando la divergencia. Puede ser una vela de indecisión, clarísimamente. Y en el mensual, pues la verdad que la vela es buena. ¿Por qué? Pues porque hemos conseguido superar los máximos del mes anterior, marcamos los máximos históricos, estamos en el RSI en zona 72, podríamos pensar que estamos sobrecomprados, sí, estamos sobrecomprados, pero también nos está marcando que tiene fuerza suficiente. Es decir, que aunque veamos una corrección, todavía podríamos seguir achuchando a esa zona de máximos en el gráfico. Y por último el Nikkei, lo comentábamos antes, el Nikkei cerró con una subida espectacular, el jueves subió muchísimo, el jueves subió, fijaros, un 2,79 y el viernes un 2,32, pero casualmente justo nomás cerrar aquí hicieron una jugarreta, porque ese dato que salió, es que he leído algo, pero tampoco me he metido muy a fondo, debían ser de unas elecciones, no sé qué tipo de elecciones serán, si generales o lo que allí sean autonómicas, no tengo ni idea. El caso es que ese resultado no fue positivo, no le gustaba a los inversores y salió creo que a las 8 de la mañana, hora española, y de 8 a 8 y media, o sea, a las 8 y media, el caso es que en una vela de media hora se cargó toda esta subida y parte de esta también. Es decir, perdió todo lo ganado por aquí. Lo veremos reflejado seguramente en la sesión del lunes, cuando abra el Nikkei, sí, verdad que luego recupera un poquito, pero borró gran parte de la subida. Por lo tanto, ojo porque aunque parezca que hemos roto aquí la media de 70, ojito con lo que vamos a ver a principios de esta semana. Y vamos ya con el resto de activos que nos dan esas pistas. Fijaros, que venimos diciendo en el VIX. Anteriormente, la media de 200 y la zona de los 15 era la resistencia. Y hasta que no viésemos que superaba esa zona, no haríamos caídas fuertes. Cuando lo hizo por aquí, se dispara el VIX y fue cuando vimos las caídas a principios de agosto y finales de julio. Ahora, fijaros, parece que se ha estabilizado todo, pero esa zona de los 15 y de la media móvil de 200 sesiones está actuando como soporte. Anterior resistencia, nuevo soporte. ¿Eso que está haciendo? Que no veamos con claridad la ruptura de los máximos en Estados Unidos y quizás romper ese movimiento lateral que venimos formando en la última semana. Si finalmente acabamos viendo al VIX que rompe la zona de los 15 y se vuelve a estabilizar por los 13, 12 o 14, sería muy positivo. Yo creo que volveríamos a la senda alcista claramente, pero fijaros en la sesión del viernes, una subida del 8,55%, cuando apenas el SP500 perdió solo 0,13. ¿Esto qué nos hace pensar? Que hay miedo en el mercado, que hay miedo y que ante cualquier turbulencia se puede empezar a complicar las cosas. El petróleo pues sigue la senda que venimos marcando. Estamos en una clara tendencia bajista, estábamos viendo un rebote, simplemente se ha frenado ahora la subida a los 75,63 y volvemos a corregir. Esto ha sido muy curioso, porque se empezó a decir que estaba cayendo el petróleo de forma importante porque se iba a llegar a una tregua entre Israel y no sé qué país, Líbano, no sé. Entonces, como se iba a llegar a una tregua, pues el precio del petróleo, como se estaba destensionando el conflicto, empezó a corregir. Bueno,
pues luego se dijo que era mentira y el petróleo siguió corrigiendo en la sesión del jueves. Vimos un pequeño rebote en la sesión del viernes, pero nada que confirme que luego habíamos recuperado todo lo que habíamos perdido por esa posible tregua. El caso es que estamos en una tendencia bajista. Y el caso es que decíamos que si acababa perforando la zona de los 66,8 es cuando podemos empezar a pensar que esos precios nos están marcando una recesión económica porque la demanda de petróleo está reduciéndose. Vamos con el oro, que sigue su escalada, nuevos máximos históricos y lo mismo que decimos todas las semanas. Mientras la economía aparentemente se mantenga bien y las políticas monetarias sigan enfocándose en aumentar la liquidez y a que el dólar y el euro pierda valor, el oro sigue subiendo. Algo que también me ha hecho reflexionar esta semana, que lo escuchaba en un vídeo, decían, ¿cómo es posible que esté el oro en máximos históricos, que es el principal valor refugio para la renta variable? Es decir, cuando tenemos miedo de que algo malo vaya a pasar, nos refugiamos en el oro. Y este máximo es el oro y este máximo es la renta variable. Algo no cuadra aquí. Pues bueno, cuadra en el sentido de que el euro y el dólar seguirá perdiendo valor. Y mientras la situación económica no se complique, pues pueden seguir manteniéndose a alza tanto la renta variable como el oro. El problema está en que el oro lo que esté haciendo notar es que nos enfrentamos a una situación económica que no es la que en realidad nos están vendiendo. Y ahí sí que nos habría estado marcando durante mucho tiempo que es un valor refugio. Y en el mensual, fijaros, si echamos la vista atrás, también en 2008-2007 vimos una subida muy fuerte. Luego corrigió con mucha fuerza, ojo con el valor refugio. Y mantuvo la senda alcista. ¿Por qué? Porque las políticas monetarias iban enfocadas a que el euro y el dólar pierdan valor. Y vamos con el último de los activos, que es el spot entre el dólar y el yen. Y fijaros cómo veníamos diciendo durante las últimas semanas, mientras no pierda los mínimos que hemos visto en enero, bueno, no se van a romper cositas, no va a pasar absolutamente nada. De hecho, fijaros, esa zona rebotó, vimos un repunte que ha coincidido con esa vuelta a nuevos máximos históricos en las bolsas. Y fijaros cómo en la sesión del viernes, la vela que dejó, una vela malísima por todo este tema que pasó en Japón. Eso que nos hace pensar que podemos volver aquí a esos 140 del par. Si les perfora, pues a lo mejor se empiezan a complicar un poquito las cosas, volvemos a ver que si el carry trade, que si los margin call y toda esta historia. Por lo tanto, ojito, porque esta también puede ser quizás una de las razones por las que hemos notado bastante debilidad en la última parte de la sesión de Estados Unidos y por la cual no han cerrado los índices en máximos la semana. Así que bueno, conclusiones que podemos sacar, pues bueno, en principio Europa ha cerrado muy bien. Hay que decirlo claramente, ha mostrado muchísima fortaleza. Los índices en Europa se han mantenido muy bien. La cosa está en esas dudas que nos ha mostrado Estados Unidos de cara a la última parte de la semana. ¿Habrá sido provocado por esto que hemos visto en Japón o porque están poniendo el ojo en esos datos que hemos comentado antes? Porque si a lo mejor están poniendo el ojo en esos datos que hemos comentado antes, podríamos ver de nuevo una corrección importante si no son positivos, si son negativos. A ver, aquí hay que ser claros y evidentes. Hay inversores o gente dentro del mundo de la inversión que tienen muy buenas relaciones, que tienen contactos muy estrechos con los bancos centrales y evidentemente tienen información anticipada de esos datos, o quizás no saben el dato exacto, pero saben mucho mejor por dónde van a ir los tiros, simplemente porque tendrán mucha gente trabajando para ellos que pueden analizar esos datos de forma anticipada, porque se sabe la fórmula por la que se calcula todos esos datos. Entonces, si lo están estudiando, a lo mejor ven que esos datos no van a ser positivos y antes de tiempo recogen. Entonces, eso puede ser una lectura de por qué ha entrado la debilidad en Estados Unidos al final de esta semana, o bien por lo que ha pasado en Japón. El caso es que esta semana yo creo que va a ser muy importante, porque si esos datos que vamos a ver no son malos, ya no digo que sean buenos, yo digo que no son malos, pues vamos a seguir manteniéndonos a alza. Es lo que decíamos antes en la parte de que os doy mi comentario, de lo que pienso. Ahora mismo el mercado está muy optimista, entonces cualquier noticia neutra, bueno para la bolsa. Noticia mala, pequeñita corrección. Cuando se pasa ya del ambiente, esa noticia mala, volvemos a subir. Es decir, ahí es donde estamos viendo. Por eso esos datos esta semana pueden ser muy importantes. Tendrían que ser datos catastróficos ahora mismo para cambiar esa sensación de los inversores de que todo va a ir bien y vamos a seguir subiendo en las bolsas. Y por último, vamos con vuestra sección, la sección de sugerencias, donde analizamos todas las acciones que me habéis ido pidiendo durante esta semana. Vamos a empezar con las acciones que me habéis pedido los miembros del canal, luego veremos las acciones españolas y luego ya
el resto de acciones. Vamos con GameStop. Fijaros cómo estamos atrapados en un clarísimo movimiento lateral entre esa directriz bajista y ese suelo que tenemos en los 19,27. Ahí es donde tenemos que analizar la cotización para ver cómo se produce la ruptura. Que vemos que rompe la directriz que tenemos por ahí arriba, nos podríamos ir a buscar la zona de los 30 de nuevo. Y si vemos que es por la parte baja, cuidado, porque romperíamos todo este movimiento lateral y empezaríamos a poner el objetivo quizás en esa zona de los 11. Vamos con Moncler, fijaros. La semana pasada decíamos, analizábamos Louis Vuitton y decíamos que lo estaba pasando muy mal en el gráfico, que estaba cayendo mucho porque yo pensaba que venía todo relacionado con que China iba muy mal y que quizás, pues si se reducía la demanda de productos de lujo, que gran parte venía de China, pues estas acciones lo empezaron a hacer mal. Esta semana, con esos estímulos que han venido en China, ha provocado que las acciones de lujo lo hagan muy bien en la última parte de la semana. Lo que pasa es que los estímulos que ha hecho China son, yo creo, que van enfocados principalmente a un sector de la población que no se compra bolsos de Louis Vuitton ni productos de Moncler. Entonces, no sé yo hasta qué punto esto les puede acabar beneficiando de forma importante. Que luego reviva la economía esto y vuelva todo a ser tan bollante como antes, podría ser positivo, pero en principio lo que están haciendo es rescatar la economía. No están dando dinero para que compren bolsos de Louis Vuitton. Entonces, bueno, veremos a ver. En el caso de Moncler, fijaros, tenemos una clara tendencia bajista y la subida fue brutal. En la sesión del viernes, una subida del 11%. Llegó a subir, fijaros, bastante más, porque nos alejamos de esos máximos que veíamos al cierre de la sesión. Nos hemos ido hasta una antigua zona de resistencia, que también era de soporte. Fijaros. Por lo tanto, yo creo que mientras no supere esa zona, sí es verdad que la subida ha sido muy fuerte, pero vamos a ver si ahora consigue mantenerse sobre la media de 200 y la media de 70. Si quizás vemos la corrección hasta ahí y se mantiene y vuelve a tirar, lo puede seguir haciendo muy bien. Vamos con Artificial, fijaros, teníamos un movimiento lateral entre la zona de los 0,11 aproximadamente, un 0,12 y la zona de los 0,13. Ahora estamos ahí, en ese suelo, en esa zona. Podemos bajar incluso un poquito más, fijaros. Mientras no perfore esa zona, pues seguimos viendo a lo mejor toquecitos hacia arriba. Fijaros que la media 70 ya está actuando como soporte. Y la de 200 ya no llega hasta la zona de los 0,13, es decir, hay que vigilar los 0,123 y los 0,126, que es donde están esas dos medias móviles en caso de ver un rebote. Y si vemos que perfora esa zona, pues ojo porque podríamos irnos a buscar el siguiente soporte, los 0,108. Y vamos con Sabadell, está viendo mucho revuelo con lo de la OPA, que sí, que si no convence, que sí, bueno, historias, lo de siempre. El caso es que, fijaros, esta semana, la sesión del jueves, ha conseguido romper ese techo que teníamos en los 1,88 y decíamos que romper ese techo era muy positivo. ¿Por qué? Porque solo nos quedaban los máximos que teníamos en julio y fijaros cómo se ha ido muy cerca de esa zona. El problema, que la sesión del viernes volvió entre las dudas. Ahora que necesitamos consolidarnos sobre esta zona, sobre los 1,88, si vemos que no la perfora y se mantiene ahí, podríamos seguir manteniéndonos al alza. Otro escenario que tampoco considero que sea negativo, una vez que ya hemos roto esa resistencia, es volver hasta la media de 70 y a partir de ahí mantenernos al alza. Sería muy positivo. Seguimos con el BBV. Fijaros cómo teníamos también esa directriz bajista que hemos visto en otros muchos activos y esta semana la ha conseguido romper con claridad. Bueno, ya la semana pasada, pero hemos visto ese toquecito hasta ella y ha vuelto a repuntar. Eso es buena señal. Ahora, ¿qué nos marcaría esta ruptura? Que podríamos volver hasta los máximos que tenemos en los 10,23, los máximos que veíamos en el mes de julio. Y si ya conseguimos romper esa zona, es cuando podríamos poner el objetivo de nuevo a máximos. En caso de que empiecen a entrar las dudas esta semana y veamos una corrección, vital, pero vital, mantenernos sobre la media de 70 y sobre la directriz antigua bajista, que ahora actúe como soporte. Y luego ya, si queremos, ponemos el objetivo por aquí y luego a máximos. Pero esa va a ser la clave en el BBVA esta semana. Seguimos con Indra. Fijaros, una clara tendencia alcista, una subida brutal, apoyándose en la media de 70, lo hacía perfecto, pero aquí se rompió todo. Hemos visto que hay acciones que se han recuperado de nube y hemos visto acciones como Indra que no levantan cabeza. Y ahora
está chocándose constantemente contra la media de 200. De hecho, se está acercando a la media de 70 y si cruza la media de 70, de 200 a la baja, va a ser una señal negativa. Esto que estamos viendo por aquí es un muro, como una catedral. Y cuando estamos viendo este tipo de movimientos, son muy peligrosos si le juntamos que estamos en una zona de soporte. Porque lo hemos explicado con algún que otro valor que hemos visto algo parecido. Cuando estamos durante un mes o más pegándonos cabezazos contra un muro, hay inversores que entran por aquí y dicen, voy a entrar porque cuando rompa la media de 200 va a volar. Pero el riesgo que se corre es que pase mucho tiempo. Si pasa mucho tiempo, hay inversores que dicen, el coste de oportunidad que estoy perdiendo o que estoy dejando de ganar por estar aquí metido mientras veo que otras acciones suben un 10% es muy importante. Entonces, me salgo. Si eso se produce de forma generalizada entre todos los que han entrado por aquí, acabamos viendo esto. Por lo tanto, necesita ya superar esta zona de los 17. Pero ya, los 17,10. Y volver a repuntar. Porque si no, corremos el riesgo de que se retire la demanda por aquí y veamos una corrección. Vamos con Steel, fijaros, la sesión del viernes vimos un repunte muy fuerte, pero que no cambió absolutamente nada. Algo parecido habíamos visto en abril, algo parecido habíamos visto en mayo, llegó hasta la media de 200 y sigue corrigiendo. Tenemos un suelo, fijaros, la zona de los 0,28 y ahora hemos visto un rebote hasta la media de 200. Y fijaros ya la propia sesión del viernes cómo se notó la debilidad. Estamos todavía sobre la media de 70, es decir, no hay que descartar algo así. Pero, ojito, porque si pierde la media de 70, objetivo de nuevo los 0,28. Seguimos con Air France, fijaros. Parece que está haciendo un suelo redondeado por aquí. Hemos superado la media de 70, considerado como soporte, todo perfecto. Y ahora estamos superando un soporte muy importante anteriormente, que ahora podría actuar como resistencia. ¿Dónde nos lleva esto? Hasta la media de 200. El viernes nos quedamos muy cerquita, vamos a ver si ya ha sido suficiente o no. Ahora la clave es ver algo así. Consolidar de nuevo esta zona como soporte y seguir manteniéndonos al alza por encima de la media de 200 sesiones. Lo hemos visto también en IAG, que lo venía haciendo muy bien estas últimas semanas, por lo tanto, pues bueno, parece que no les va mal a estas empresas del sector aeronáutico. Si ahora empezamos a ver de nuevo que empieza a corregir y pierde la media de 70, se desactivaría ese suelo redondeado y podríamos volver a caer al soporte en los 7,40. Vamos con Alibaba, fijaros, subida vertical. ¿Por qué? Pues porque Alibaba era la típica acción que todo el mundo quería comprar, fijaros, en 2020. ¿Por qué? Porque la subida era brutal y todos queríamos estar ahí. Y al final, pues cayó China y cayó Alibaba, que era la empresa quizás más conocida para todos aquellos inversores que estaban fuera de China. Y fijaros cómo ahora el rebote hasta donde ha llegado, hasta la media móvil de 200 sesiones, es decir, no ha cambiado nada. Ni con la subida que hemos visto ha cambiado nada. Esta semana hemos subido un 21%. No ha cambiado nada. Seguimos dentro del movimiento lateral en ese suelo. Entre la zona de los 56,50 y los 119. Si digamos que se mantiene el impulso, podríamos llegar hasta aquí. La última vez que analizamos, lo decíamos, si superamos la media 70, podemos poner el objetivo en los 120. Se ha ido despegando, fijaros, la subida ha sido brutal. Pero yo creo que no ha roto ese suelo que es necesario para pensar que ya hemos visto el final de toda la caída, porque podemos seguir viendo movimientos laterales. Por aquí también parecía que íbamos a ver una ruptura, fijaros, pero no rompimos los 119. Seguimos con Amadeus, fijaros qué movimiento lateral llevamos viendo desde principios del 2023. Clarísimo. Tenemos ese suelo, fijaros, por aquí, podemos decir, tenemos varias zonas de soporte. Los tres soportes marcan el suelo entre los 54 y los 51 y ese techo está mejor marcado. Está en los 67, que es hacia donde nos dirigimos ahora mismo. Superar esa zona daría pie a romper ese lateral y mantener la subida. Yo creo que es una subida más vertical, más fuerte. Pero si no lo supera y vuelve a entrar a debilidad, pues lo que nos ha marcado el gráfico en los últimos años, movimiento lateral. Quizás sería bueno para pensar que lo vamos a acabar rompiendo, pero una caída hasta la media de 70 y a partir de ahí superar esa zona. Eso sería muy positivo, pero eso ya es para más adelante, podríamos decir. Vamos con Cleanspar, fijaros. Movimiento lateral en la parte alta después de una subida muy fuerte. Esto fue una distribución, porque al final rompió por la parte baja.
Y ahora, pues parece que estamos en una tendencia bajista. Ahora hemos visto un rebote. Fijaros, se ha frenado la banda superior de Bollinger. Quizás podemos acabar viendo un rebote hasta la media de 70. A ver si actúa como resistencia. Anteriormente actuaba como soporte. Fijaros. Pero parece que nos mantenemos en una tendencia bajista ahora mismo en el gráfico. Tenemos un soporte por aquí primero. Fijaros, los 9.34 y luego ya en los 8.04. Si perfora esta zona, daríamos continuidad a la caída. Vamos con Coinbase, situación muy parecida, subida muy vertical, movimiento de distribución, perdemos la media 70, perdemos la media 200, hemos visto un rebote, ¿para qué? Pues en principio, si no superamos la media 70 y la media 200, para una antigua zona de soporte y de resistencia, de nuevo consolidarla como resistencia y también esa media de 70 y la media de 200 consolidarlas como resistencia. Mientras no supere esta zona de aquí, entre la raya roja y la raya verde, es donde estamos, en un movimiento de consolidación de la tendencia bajista, marcando un nuevo máximo decreciente. Si lo supera, todo cambiaría. Podríamos volver a pensar en los máximos que veíamos a principios de año. Vamos con la siguiente de las acciones. Aquí no hemos visto distribución, aquí hemos visto movimiento al alza, marcando nuevos máximos históricos, fijaros. Bueno, he dicho máximos históricos y no es verdad, echamos la vista atrás, pero nuevos máximos podríamos decir este año. Teníamos una resistencia a los 23,70 que hemos superado. Ahora lo normal podría ser algo así. Volver hasta esa zona, consolidarla como soporte, quizás también probar como soporte la media de 70 y a partir de ahí volver a subir. Eso sería muy positivo. Si ahora perdemos la zona de los 23,70 y perdemos la media de 70 sesiones también, ruptura en falso, sería negativo. Pero bueno, son los dos escenarios que debemos valorar ahora. Vamos con Porsche. También, pues parece que aquí ha venido impulsado por esos estímulos en China. ¿Por qué? Porque se considera lujo. Bueno, parte de lujo, pues evidentemente tiene. Fijaros cómo la media de 70 actúa como resistencia. Al momento que la ha superado, nos hemos ido muy cerca de la media móvil de 200 sesiones, donde además tenemos el techo que veíamos en julio y una zona de soporte anterior. Es decir, todavía le podría quedar un poquitín más hasta esa zona. Y ahí vendrá la prueba de fuego. Si consigue superarla, pues puede que consigamos empezar a recuperar parte de lo perdido en el mes de abril, mes de mayo y mes de junio también, ¿vale? Pero mientras no supere esa zona, yo creo que seguimos dentro de una clara tendencia bajista en el medio y largo plazo. Vamos con Marathon Digital, fijaros, teníamos subida muy vertical, de nuevo movimiento de distribución sobre la media de 200 y de 70 sesiones, las perdió y ahora es una zona que está actuando como resistencia. Lo que antes era un soporte, esa media de 70 y de 200 sesiones. Llegamos hasta ahí el viernes y no consigue cerrar por encima de ella. ¿Señal de qué? De debilidad. Sí que es verdad que por aquí tenemos un soporte, los 13.20 aproximadamente, 13.50. Entonces, ahí podemos estar estancados un tiempo, viendo un movimiento lateral, hasta que se produzca la ruptura, ya sea por arriba o por abajo. Seguimos con NIO. También una de las acciones de referencia del mercado chino. Hemos visto subida muy fuerte la sesión del viernes, superando la media de 200 sesiones, que ojo, era una resistencia muy importante. El riesgo estaba, pues que estamos clarísimamente en una tendencia bajista. Aquí también superamos la media de 200 y eso no hizo que consiguiésemos darnos la vuelta. Es decir, seguimos con esa clara tendencia bajista. Quizás si ahora volvemos hasta la media de 200, la consolidamos como soporte y vamos a ver con un máximo creciente, pues bueno, quizás pintaría algo mejor. Pero de momento, además, fijaros que tenemos una divergencia. Por lo tanto, aquí le queda todavía mucha caña para pensar en un giro ya en el gráfico. Vamos con la antepenúltima de las acciones, que es Palantir. Fijaros, aquí también hemos dado continuidad a la subida apoyada sobre la media 70 y de 200 sesiones cuando corregía de forma más importante. Ahora parece que se está debilitando un poco y podríamos llegar a ver una corrección. ¿Qué zona de soporte tenemos? Pues bueno, por aquí la primera, 32,67. Y si llegase hasta esa zona, se apoyaría sobre la media móvil de 70 sesiones. Se coge el gráfico semanal. Fijaros que estamos en una zona que clarísimamente podría actuar como resistencia. Después de formarse suelo redondeado y podría cumplir el movimiento. Si es un suelo redondeado, desde el cual luego nos vamos a proyectar al alza, cuando hemos llegado al techo del suelo redondeado, podríamos ver algo así. Ver una corrección importante, quizás hasta esta zona, y a partir de ahí ver ese impulso. Pero
Creo que debemos ir pasito a pasito. Vamos a seguir con Reddit. Fijaros, una vuelta después de ver la corrección que vimos en julio y ahora parece que intenta mantenerse, fijaros, sobre la media móvil de 6 sesiones. Ahora estamos en una zona de resistencia, fijaros. Teníamos aquí los máximos de marzo, los máximos que vemos en junio, y es la zona que separa el movimiento por abajo de la zona de máximos. Si consigue mantenerse sobre esa zona, nos podemos ir a máximos. Los 74, 70, 77, 78 aproximadamente. Y yo creo que será positivo para mantener la tendencia alcista. Pero vamos a ver si consigue superar la zona actual con claridad, porque no parece, con lo que hemos visto en la sesión del miércoles y del jueves, que lo vaya a hacer de forma tan clara. Y vamos con la última de las acciones, que es Tilray. Fijaros, movimiento lateral muy largo, desde junio de 2023. Y ahí estamos. No cambia nada. Tenemos un suelo, donde están los mínimos en 1,50, luego tenemos un suelo un poquito más arriba. Fijaros, es 1,60. Hemos hecho más veces ahí ese suelo. Y parece que en las últimas semanas la media de 200 y la media de 70 es la que está marcando quizás que el rango se vaya estrechando cada vez más. Si vemos que empieza a romper la media 70 y la media 200, podemos ver subidas verticales, como por aquí o por aquí. Pero de momento, en ese movimiento nos tenemos que seguir moviendo en las próximas semanas. Bueno, pues hasta aquí llegamos con el vídeo de hoy. Hemos visto muchísimas cosas en el vídeo de hoy. Os he dado mi sensación de lo que ahora mismo estoy viendo en los mercados, de qué es lo que se está comentando. Hemos visto también esos datos que vamos a ver esta próxima semana y que yo creo que van a ser determinantes para ya confirmar que podemos mantenernos a alza o que debemos seguir con alguna que otra duda y ver una corrección. De nuevo, os he comentado también ese curso que saldrá a la venta en noviembre de ProRealTime para todos aquellos que os estéis iniciando en esa versión web de ProRealTime, una plataforma porque también podéis extrapolar bastantes cosas o que quizás queráis aprender un poquito más. También hemos visto todas vuestras acciones, los índices, es decir, yo creo que ha sido un vídeo muy pero que muy completo, en el que si tenemos que sacar alguna conclusión es que quizás el mercado, hay una parte, yo creo yo creo que es la parte del inversor más pequeño que se está creyendo, que piensa que esto se puede seguir manteniendo, que está escuchando por todos los lados que la única forma de refugiarse es a través de la inversión y está entrando en bolsa. Veremos a ver si tienen razón o no, pero yo creo que es la parte más clara que está entrando en bolsa, mientras yo creo que los inversores institucionales son los que quizás no están aportando esa gasolina y son los que quizás están haciendo que esas acciones tan fuertes quizás no estén tirando tan bien. Ninguna de ellas, de las que hemos analizado las últimas semanas, de esas que marcaban el techo, están consiguiendo romper con claridad ese techo. Lo veíamos esta semana en los análisis diarios con Amazon, con Nvidia, AMD parecía, pero bueno, estábamos en una clara tendencia bajista. Y luego en la sesión del viernes hemos visto como Nvidia y Amazon, que las que estaban ahí entre Pinto y Valdemono para una ruptura importante, de nuevo entró una debilidad muy fuerte en la sesión del viernes. Y es que sin esas acciones va a ser muy complicado que los índices se mantengan al alza. Sí que es verdad que esta semana quizás podemos estar viendo una rotación también, porque hemos visto como el Russell 2000 subía con bastante fuerza, mientras el SP500 se mantenía ahí en ese lateral, pero eso puede ser pan para hoy y hambre para mañana, para que los índices se mantengan con mucha fuerza al alza. Hemos oído hablar que vuelve la amplitud, vale, pero si vuelve la amplitud a los mercados, lo que tenemos que ver es que suban las acciones de menor capitalización, pero también las acciones de mayor capitalización. Es decir, ni solo unas, ni solo las otras, las dos en bloque. Y lo que estamos viendo es que las que han tirado del mercado en los últimos años les está costando bastante ahora mismo. Veremos a ver en qué acaba todo esto, pero yo os lo he dicho antes y os lo vuelvo a repetir. Tenemos muchas señales que son muy preocupantes ahora mismo en los mercados como para decir con bastante facilidad que esto va a seguir manteniéndose al alza. ¿Puede acabar haciéndolo? Pues sí, pues puede acabar haciéndolo, porque ya sabéis todos los que seguramente estéis viendo este vídeo cómo se comporta el mercado, sobre todo los que llegáis aquí, y yo sé que sois los que más sabéis. El mercado hay muchas veces que se comporta como quiere y hay veces que se comporta de forma irracional y se puede comportar de forma irracional muchísimo tiempo y probablemente es lo que llevamos viendo en los últimos años. La representación más clara la tenemos en Europa. Si es que Europa no tira, si es que Europa el crecimiento que está teniendo es prácticamente nulo, es que no crece Europa, es que el sector manufacturero en Alemania está totalmente de capa caída, que es el motor principal de Europa.
y no tira. Y ahora nos venden que el motor principal de Europa es España, que nuestra economía principalmente se mueve por turismo. Pero ¿qué turismo va a acabar viniendo a España si vemos que los países de los que viene el turismo se están empezando a deteriorar? Vamos a llegar un poquito más tarde, pero llegaremos a ese desenlace. ¿Eso va a hacer que caigan las bolsas? No, hasta que no cambie el sentimiento que tienen los inversores, ese optimismo que hay ahora mismo en los mercados de que todo va a seguir subiendo, salga el dato que salga, mientras eso siga, las bolsas seguirán subiendo. Pero hay veces que se convierte tan evidente que la situación no es positiva que al final acaba cambiando quizás esa sensación que tienen los inversores. Lo que pasa es que muchas veces cuando cambia esa sensación, ya hemos visto una corrección importante. ¿Por qué cuando vimos una caída en agosto no continuó corrigiendo el mercado? Cuando el dato le seguimos teniendo ahí de que el desempleo de Estados Unidos se está deteriorando, pues evidentemente porque la sensación que tienen los inversores es que cuando cae el mercado hay que comprar y es una oportunidad de compra. Lo decíamos, como el mercado empieza a leer que es una oportunidad de compra, nos vamos a máximos otra vez y volvimos a máximos y de hecho en Europa ha sido brutal la subida. ¿Por qué? Porque es la sensación que tiene el mercado. No es una caída porque ya estemos comenzando una tendencia bajista. No, es una caída, una simple corrección, una oportunidad de compra para seguir manteniéndonos al alza. Mientras ese sea el pensamiento que tienen los inversores, podremos seguir manteniéndonos ahí. Y quizás cuando en una de esas caídas ya veamos que no se recupera, pero sigan viendo los inversores pequeños que es una oportunidad de compra, luego a lo mejor con el paso de los meses, cuando ya lo marcamos con claridad los máximos históricos, es cuando empieza a cambiar la sensación. Y es cuando empezamos a pensar que a lo mejor nos acercamos a una recesión económica. Es cuando el inversor pequeño intenta vender y es cuando se producen las caídas más fuertes. Y es cuando comenzamos claramente esa tendencia bajista en el largo plazo. Es que bueno, esa es la lectura también que podemos hacer a la conclusión del vídeo de hoy. Es el pensamiento. Si es que la inversión muchas veces es psicología pura y dura. Y la psicología ahora mismo nos marca que el mercado es muy optimista. Y mientras eso no cambie, es muy complicado virar la tendencia alcista. Hay miles de millones de inversores comprando cada día, pensando que va a seguir subiendo. O esos inversores cambian el chip o esto sigue subiendo. Aunque salga el peor dato del mundo. Si no lo recogen esos inversores como algo que puede provocar que la tendencia vire a la baja y que dejemos de crecer, eso no va a cambiar. Yo creo que es la conclusión más clara que podemos sacar del vídeo de hoy y la explicación de por qué, aunque salgan datos negativos, las bolsas siguen subiendo. Así que nada, con esto ya me retiro por el día de hoy, que yo creo que nos ha quedado un vídeo bastante largo, pero es que había muchísimas cosas que comentar. Os voy a recordar, como siempre, que lo que hemos visto en este vídeo no es ninguna recomendación de compra ni de venta y que únicamente son opiniones personales basadas en el análisis técnico. Mañana lunes estaremos por aquí de nuevo a ver cómo acabamos el mes y hasta entonces espero que tengáis todos muy buen día.